Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este evento, que es el primero del año, sobre el tema siempre de desigualdades territoriales, vinculado con la temática del acceso a la energía. En esta ocasión vamos a tener dos presentaciones y luego una discusión en que mucho les agradecería que pudieran participar tanto las personas aquí presentes como los que se están conectando a distancia. Vamos a empezar. Las dos presentaciones son una introducción teórico-metodológica para el estudio de la energía y las desigualdades territoriales por Mónica Santillán del CIDE y acceso a los servicios de energía, desigualdades territoriales en México por Rigoberto García del Colegio de Nogales. Entonces, bueno, le vamos a pedir a Mónica que comience con su presentación. Mónica Santillán Vera es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora investigadora de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, profesora asociada en la Universidad Anáhuac de México, tutora del posgrado en Ciencia de la Sostenibilidad de la UNAM, integrante del Grupo de Trabajo de Claxo de Energía y Desarrollo Sustentable, analista de temas económicos, energéticos y ambientales que incluyen problemáticas como cambio climático, crecimiento y desarrollo económico, transición energética, distribución del ingreso, pobreza, entre otros. Entre sus investigaciones recientes destacan Drivers of Electricity, Emissions and the Role of Natural Gas in Mexican Energy Transition de 2023. Es co-coordinadora del libro Economía y Cambio Climático en el contexto energético y ambiental actual, publicado en 2022 por la editorial Irange Loblanche. Y también tengo que decir que ella ha hecho un trabajo muy interesante en el libro que hemos publicado en el contexto de este seminario, un libro que se llama Desigualdades Territoriales, Miradas Cruzadas, que fue presentado el año pasado y en el cual Mónica presenta un trabajo sobre la desigualdad territorial y la electricidad en México. Entonces, le voy a pedir a Mónica que presente su trabajo, por favor. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecerle a la doctora Marta por la invitación a participar en este seminario, que bueno, es un esfuerzo que ya lleva pues algún tiempo haciéndose de manera constante, incluso en tiempos de pandemia, continuaron estos esfuerzos. Y bueno, pues es un gusto para mí estar aquí para comentar, como ya bien lo dijo la doctora, para comentar sobre desigualdades territoriales. Específicamente, pues en la sesión de hoy hablaremos sobre el tema de energía, ¿no? Yo estoy como en esta primera parte con la intención de abordar el tema de desigualdades internacionales en torno a la energía. Y bueno, lo que yo voy a presentar más que nada van a ser como algunas ideas, como bien lo mencionó la doctora, algunas discusiones teórico-metodológicas de cómo se puede abordar el tema de la desigualdad en torno a la energía en el contexto internacional. Yo básicamente voy a tocar tres temas que me parecen como importantes, digamos, para enmarcar una discusión de desigualdades internacionales en torno a la energía. En primer lugar, hablar de heterogéneos niveles de consumo energético, que bueno, de alguna manera todos estamos relacionados con este tema, pero vamos a ver aquí algunos detalles que bueno, nos pueden abrir como la perspectiva para analizar con mayor precisión ciertas problemáticas. También vamos a estudiar las responsabilidades y consecuencias diferenciadas que tienen estos heterogéneos niveles de consumo energético y también vamos a ver cómo incluso la pobreza energética
se tendría que abordar de manera distinta en función de, pues, de diversas desigualdades territoriales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que el primer punto, heterogéneos niveles de consumo energético entre países, ¿no? Algo que se reconoce, digamos, en la mayor parte de la literatura es que a mayores niveles de desarrollo el consumo energético es más alto, ¿no? Para empezar, bueno, pues los tamaños de las economías generalmente son más grandes, el dinamismo de las actividades económicas es mucho más acelerado y existen también formas de vida más intensivas en el consumo de energía, ¿no? Digamos, sobre esto hay poca discusión, digamos, poco debate. Allí tenemos, por ejemplo, los principales países consumidores de energía final en el año 2022, ¿no? Y bueno, pues en estos tiempos no es una sorpresa que China, pues precisamente sea el principal país consumidor de energía, ¿no? Sabemos que es una economía muy grande, que es un país muy poblado, que tiene una economía con una gran cantidad del sector industrial, que obviamente demanda una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, bueno, es seguido de Estados Unidos, que pues también es una economía bastante importante, aunque bueno, pues ya tiene ciertas diferencias con China, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo los principales países, bueno, pues varios de ellos son países asiáticos que se han reconocido últimamente o se han caracterizado últimamente por sus elevados niveles de desarrollo, ¿no? Pero bueno, esto es importante notar que esto, bueno, pues no es estático, ¿no? Esto ha ido cambiando a través del tiempo. Nosotros vemos allí en esa gráfica el consumo energético mundial de 1990 a 2022 y bueno, vemos cómo por regiones el consumo energético, bueno, pues sí, sabemos que ha ido creciendo a través de los años, pero sobre todo vemos aquí una tendencia muy importante que es el crecimiento del consumo energético en Asia, ¿no? Que ustedes ven es esa barra como un poco naranja claro, que bueno, precisamente nos refleja cómo el crecimiento económico de los países asiáticos, bueno, pues se relaciona también con un crecimiento muy importante en el consumo energético, ¿no? Y bueno, aparte de, digamos, de visualizar este análisis histórico, vamos a ver más adelante, va a tener también implicaciones en cómo se analizan las responsabilidades en ciertas problemáticas. Entonces, pero bueno, más allá de considerar estas variables agregadas, específicamente el consumo energético, podríamos también considerar algunas otras, ¿no? Por ejemplo, el consumo energético a nivel per cápita. Y el consumo energético a nivel per cápita probablemente nos dé una lectura un poquito distinta. ¿Qué influye en el consumo energético a nivel per cápita? Bueno, pues muchos factores, ¿no? Pero entre ellos podríamos decir, por ejemplo, el clima, ¿no? En los países que son muy fríos, o sea, en Europa, por ejemplo, pues necesariamente en algunas épocas del año se requiere una gran cantidad de energía para pues, la propia supervivencia, ¿no? La estructura productiva, lo que mencionaba hace un momento, la estructura productiva de los países más industrializados, pues obviamente demandan una mayor cantidad de energía que aquellos países cuya estructura está basada en servicios. Y la misma producción de energía, ¿por qué? Bueno, pues porque hay, por ejemplo, muchos países como los petroleros que para poder desarrollar la actividad petrolera, pues también requieren grandes cantidades de energía, ¿no? Y además de ser productores de energía, se caracterizan también porque, bueno, pues hay una abundancia de energía y, digamos, se cuida un poco más el consumo de la energía, ¿no? Podríamos decir que esa abundancia de recursos también determina en cierta medida los niveles de consumo. Y vamos a ver cómo en términos per cápita, ahí tenemos pues algunos datos de 2014, por ejemplo, donde tenemos a los 10 países con mayores niveles de consumo de energía per cápita, ¿no? Y vamos a ver que pues algunos de estos países, por ejemplo, Qatar, que encabeza esa lista, bueno, pues tiene que ver precisamente con lo que decía hace un momento, ¿no? Con la importancia de la producción energética en este tipo de países, ¿no? Y en contraste, porque bueno, sabemos que estamos analizando ahora desigualdades, tenemos países que consumen realmente muy poca energía a nivel per cápita y estos países, bueno, pues como ustedes ven en la lista de la derecha, se relaciona pues con países principalmente que tienen niveles de desarrollo todavía demasiado bajos, ¿no? Sobre todo países africanos. Y bueno, si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, otra variable que es de mucho interés y que tiene que ver con los niveles de vida de la población, bueno, nos podríamos centrar
en el consumo eléctrico, ¿no? Si nosotros analizamos el consumo eléctrico per cápita, bueno, ahí vemos pues algunos países que tienen muy elevados niveles de consumo per cápita, y ahí puse como algunos países de interés, digo, además de los 10 países que tienen los más altos niveles de consumo eléctrico, puse ahí simplemente para ubicar, por ejemplo, algunas economías latinoamericanas, la mexicana, y las de muy, muy bajo consumo, que en el más bajo consumo se encuentra Haití, ¿no? Una economía, bueno, que realmente pues tiene un nivel de desarrollo que es muy bajo aún, ¿no? Entonces, bueno, aquí de alguna manera corroboramos que el consumo de energía tiene que ver mucho con los niveles de desarrollo, pero también tiene que ver con otras características, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a seguir hablando. Y bueno, tomando en cuenta esto que acabo de mencionar, de cómo se comporta o cómo es diferente el consumo energético entre unos países y otros, bueno, pues se discute mucho cómo hay responsabilidades y consecuencias diferenciadas debido a estas formas de consumo, ¿no? En primer lugar, para abordar este tema, voy a enmarcar que las actividades que están relacionadas con la energía, es decir, la producción, la distribución, la transformación y el consumo de energía, bueno, se considera que son las principales generadoras de gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, eso es muy importante porque, pues, reconocemos la problemática del cambio climático. Entonces, siguiendo lo que el argumento que veíamos incluso con datos en las gráficas anteriores, entonces la mayor responsabilidad del cambio climático estaría asociada con las economías más desarrolladas, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, los efectos más perniciosos del cambio climático se identifican en economías menos desarrolladas, ¿no? Y esto, digamos, hacer estas distinciones es muy importante porque, bueno, pues porque para enfrentar el cambio climático se habla de tanto de medidas de mitigación, es decir, de buscar aquellas estrategias que nos ayuden a reducir la generación de emisiones, como también de medidas de adaptación, ¿no? Es decir, aquellas estrategias que ayuden a las poblaciones o los países más vulnerables a poder enfrentar los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, esto de las responsabilidades y las consecuencias que son diferenciadas entre países, bueno, también es un análisis muy interesante, digamos, a nivel territorial, porque, bueno, no podemos tener un diagnóstico homogéneo, ¿no? Y aquí pongo como referencia quiénes son los principales emisores de dióxido de carbono. Y bueno, allí tenemos un mapa muy similar a aquellos altos consumidores de energía que veíamos en las gráficas anteriores, donde tenemos en primer lugar a China, posteriormente a Estados Unidos, India, Rusia, Japón y otros países que, bueno, pues también son algunos de los países que ya decíamos, países asiáticos que han crecido, o bien países europeos o Estados Unidos que ya tenían como una importancia muy fuerte en la economía mundial, ¿no? Pero bueno, esto es, digamos, solamente una parte de la historia, ¿no? Si nosotros quisiéramos todavía pensar un poquito más en el tema de responsabilidades, bueno, en una buena parte de la literatura se habla de la importancia de analizar las emisiones históricas, ¿no? ¿Y por qué las emisiones históricas? Bueno, por ejemplo, en los últimos años sí reconocemos la gran aportación de China a las emisiones de dióxido de carbono, pero bueno, hace algunas décadas seguramente China no estaba entre los principales emisores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, al reconocer el problema del cambio climático como un problema que viene por la acumulación de gases de efecto invernadero, bueno, también podría valer la pena, si nos interesa hacer un análisis desde una perspectiva histórica, bueno, hacer precisamente un análisis en el cual estemos considerando las emisiones acumuladas a lo largo de las décadas o de los años que han generado los diferentes países, ¿no? Obviamente también podríamos hacer la distinción de las emisiones per cápita, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos, por ejemplo, que China es un país muy poblado. Si hacemos la lectura de las emisiones per cápita, bueno, China ya no aparece como el primer lugar de los emisores de dióxido de carbono, ¿no? Y entonces, bueno, eso también pues es importante en términos de responsabilidades, porque en términos de responsabilidades, bueno, pues también se considera, digamos, los niveles de vida o las necesidades que tiene la población, ¿no? No solamente como en abstracto un país.
Y una discusión también que a mí me parece interesante, sobre la cual yo he estudiado un poquito más y la cual voy a desarrollar a continuación, es analizar las emisiones basadas en consumo. La gráfica que nosotros tenemos ahora en la pantalla, bueno, contabiliza las emisiones, digamos, a nivel territorial, ¿no? Las que se generan derivadas, por ejemplo, de la industria o la actividad económica o el transporte que se origina al interior de un territorio, ¿no? Pero voy a retomar otra vez el caso de China. China tiene una gran industria que es muy generadora de emisiones, ¿no? Pero toda esa producción no se consume al interior de China, sino que gran parte de esa producción, bueno, es exportada hacia otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que se podría hacer la distinción de una responsabilidad por la producción de emisiones propiamente en el territorio o una responsabilidad por el consumo de los productos que de alguna manera generaron emisiones durante su producción, ¿no? Y bueno, para esto ya hay una metodología muy específica que son los inventarios de emisiones basados en consumo, ¿no? Digamos, los inventarios más comunes, los que encontramos más comúnmente en las investigaciones o en una búsqueda sencilla a través de Internet, bueno, pues son los inventarios con un enfoque territorial, ¿no? Estos inventarios con enfoque territorial se caracterizan por de alguna manera, enfocar la responsabilidad de las emisiones más hacia el producto, ¿no? Más hacia el país que se produce. ¿Por qué? Bueno, pues porque se producen al interior de cierto territorio. Son los que se usan, por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando se discuten, por ejemplo, ustedes han oído hablar de las COPs, que en las COPs se discuten quiénes son los principales emisores, etcétera. Bueno, pues son con base en inventarios con enfoque territorial. Los inventarios basados en consumo son menos conocidos, pero sí han ido, digamos, cobrando una mayor importancia a lo largo de los años. Estos inventarios, bueno, pues lo que hacen es trasladar más la responsabilidad de las emisiones hacia el consumidor y, bueno, se calculan con análisis de insumo producto y de huella ecológica, ¿no? Digamos, para poder llegar a un inventario de emisiones basados en consumo, bueno, se utilizan este tipo de metodologías y, bueno, los resultados que se tienen pueden dar lecturas muy diferentes de quiénes son los principales emisores de gases de efecto invernadero o quiénes están avanzando o quiénes están retrocediendo en la mitigación del cambio climático, ¿no? A mí me gusta mucho este esquema que lo tomo de un paper de 2010, porque bueno, este paper precisamente creo que, o este esquema nos ayuda como a entender de manera gráfica muy rápidamente cuál es esta idea, ¿no? Allí, por ejemplo, vemos a China, el principal emisor de gases de efecto invernadero, pero cuyos productos se exportan a muchas partes del mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, esas flechas que son muy gruesas, bueno, nos indican precisamente la cantidad de emisiones que de alguna manera viajan a través del comercio internacional hacia otras latitudes, ¿no? Y cómo si tenemos un inventario basado en consumo, bueno, pues las emisiones, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, pues tendrían que ser más altas que lo que leemos con un inventario con enfoque territorial y viceversa, las emisiones de China, si lo leemos con un inventario basado en consumo, pues serían más bajas, ¿no? Y bueno, allí hice alguna recopilación de algunos datos basados en diferentes papers que han analizado esto y vemos cómo efectivamente esos datos que se resaltan con rojo y que son pues números negativos es lo que tendríamos que estar, digamos, restando a un inventario que tradicionalmente conocemos en comparación con las emisiones basadas en consumo, ¿no? Esto en la literatura se conoce como fuga de carbono débil, ¿no? La fuga de carbono débil sería, o la podríamos explicar básicamente, con la idea de que los países desarrollados importan emisiones de los países en desarrollo a través de la importación de diversos productos, ¿no? Esa es la fuga de carbono débil. Hay una fuga de carbono fuerte que se relaciona con, digamos, el cambio que hacen las industrias para trasladarse de un país que tiene una legislación ambiental más fuerte hacia algún país donde tiene una legislación ambiental más débil, ¿no? No es propiamente que dejen de ser emisores per se, sino que muchas veces lo único que hacen es
cambiar los lugares donde producen, porque en algunos lugares se puede contaminar más que en otros, ¿no? Eso es la fuga de carbono fuerte, pero entonces en este caso estamos analizando lo que se conoce como fuga de carbono débil, ¿no? Y bueno, eso, digamos, toda esta discusión, un poco para, pues, analizar las responsabilidades que tendrían los países en torno a la mitigación, ¿no? De hecho, ahorita no recuerdo muy bien, pero justamente un paper que tuvo como un papel importante sobre esto, bueno, pues salió precisamente en el contexto de una COP, ¿no? En una COP ustedes saben que hay pues negociaciones que hay entre países para decir, bueno, sí, todos nos vamos a esforzar por reducir nuestras emisiones, pero pues yo no puedo mucho porque tengo que seguir creciendo y mi industria y etcétera. Y entonces precisamente este enfoque se buscó como una alternativa, digamos, también para poder negociar, ¿no? Para que pues se visibilizara pues esto que el consumo también podría ser de alguna manera un driver de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, por otra parte, decía al principio que las consecuencias del cambio climático, paradójicamente, bueno, los riesgos y los impactos se percibe que van a ser en países donde tienen menores niveles de desarrollo, ¿no? Es decir, los países que menos han contribuido a la generación de emisiones son los países que ahora se reconocen como los que son más vulnerables al cambio climático, ¿no? Y ahí tenemos un mapa, digo, hay diferentes formas también de aproximarlo, pero ahí tenemos un mapa donde, bueno, pues si vemos los países, son países que tienen niveles de desarrollo muy bajos, también, bueno, pues obviamente son islas por el efecto que podría tener con el incremento en el nivel del mar y por los efectos climáticos que pueden ser pues impredecibles y bueno, y cada vez, digamos, más extremos, ¿no? Entonces, esto también tiene mucha importancia también en el contexto de negociaciones de los países. ¿Por qué? Bueno, pues porque para que los países puedan hacer frente al cambio climático y puedan adaptarse al cambio climático, se habla muchísimo de las necesidades de financiamiento que hay en estos países, ¿no? Son países menos desarrollados, concretamente son países pobres que tienen que enfrentar el cambio climático, que no tienen la capacidad para enfrentarlo, entonces la comunidad internacional piensa en el financiamiento, pero entonces allí pues hay una problemática importante. ¿Quién va a financiarlo y quién va a recibir ese financiamiento, ¿no? Y entonces allí pues sí es de mucho interés discutir tanto las responsabilidades como estas vulnerabilidades que enfrentan algunos países, ¿no? Y digamos, las vulnerabilidades ya no son así como a futuro, que a lo mejor en 50 años vamos a tener ahí un efecto. Pues nosotros, incluso aquí en la Ciudad de México, ya tenemos aquí, percibimos un cambio, por ejemplo, en la temperatura, ¿no? Años que han sido muy calientes. Incluso incrementos en el nivel del mar, lo que decía efectos extremos, por ejemplo, lo que pasó en Acapulco, ¿no? Y fue algo impredecible. Eso es lo que desafortunadamente esperaríamos que continúe pasando aquí y en otras latitudes, ¿no? Entonces ya hay impactos. Por ejemplo, esta gráfica ya no está hablando de una posibilidad de algo, ¿no? Sino ya está hablando de las muertes anuales que se han registrado por eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, allí nuevamente vemos que estos países que tienen menores niveles de desarrollo, bueno, pues son los que están más expuestos a tener pues las peores consecuencias de los efectos del cambio climático. Y bueno, pasaría al siguiente tema, porque sé que hay otro expositor y de repente nos extiende. Pasaría al otro tema que es, les comentaba al inicio de la presentación que iba a abordar el tema de pobreza energética, que pobreza energética es un tema que ha cobrado cierta relevancia tanto en la parte académica como en la agenda pública, pero también la pobreza energética es importante distinguir que pues no se estudia de manera igual en todos los lugares o en todas las épocas, ¿no? Para empezar, bueno, pues reconocer que no existe una definición universal ni hay un consenso en torno a cómo debemos medir la pobreza, ¿no? Hay diferentes maneras de definirla. Esta es una forma que a mí me gusta, que dice que la pobreza energética es la ausencia de opciones suficientes para acceder a servicios de energía adecuados, asequibles, confiables, de alta calidad, seguros y ambientalmente benignos para apoyar el desarrollo económico y humano. Y bueno, esta definición me gusta
¿Por qué? Bueno, pues porque ahí nos pone ciertas características de la energía que, bueno, pues son características que no son universales, ¿no? No es, digamos, lo mismo pensar en energía adecuada en un país africano que pensar en energía adecuada, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Y también me gusta esta definición porque hace énfasis en apoyar el desarrollo económico y humano, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta, digamos, esta concepción de pobreza energética, de pobreza, perdón, por ejemplo, en Amartya Sen, ¿no? Que es para el desarrollo de capacidades, ¿no? Porque la pobreza, bueno, pues es un concepto muy complejo, ¿no? Que no puede quedar enmarcado de una manera rígida. Entonces, bueno, estos servicios energéticos que nos van a ayudar a impulsar el desarrollo económico y humano, pues van a variar en función de diferentes necesidades energéticas. Por ejemplo, las condiciones climatológicas, lo decíamos hace un momento, el tipo de urbanización, el nivel de desarrollo, la cultura, las tradiciones, etcétera. Y en tema de energía, también las tradiciones y las formas de vida son algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, sin hacer un análisis digamos, muy focalizado, se ha pensado que para superar la pobreza energética hay que reemplazar el uso de leña con algún otro tipo de energía, ¿no? Y eso, o sea, si bien la leña tiene ciertas problemáticas, incluso para la salud y también para las emisiones y demás, bueno, también ahí hay que ver un componente pues más de tipo tradicional, cultural, social, que también se tendría que estar analizando y probablemente encontrar alternativas que, bueno, pues que funcionen, ¿no? No simplemente decir, bueno, hay que usar una estufa de gas, porque generalmente eso es lo que no funciona cuando se intenta implementar, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que yo quiero enfatizar es que, como ya muchos autores lo han dicho, hay dimensiones espaciales y temporales, ¿no? Entonces, por eso hay una necesidad de tener indicadores territoriales para poder medir la pobreza energética, ¿no? Y bueno, también digamos, ha intentado clasificar esta medición o conceptualizar esta medición de la pobreza energética a través de distintos enfoques. De hecho, el invitado siguiente, Rigoberto García, lo cito allí, que hicieron una distinción del enfoque de subsistencia y el enfoque consensual, ¿no? Un enfoque de subsistencia que tiene que ver también mucho con este concepto de pobreza, de cubrir como las necesidades más básicas, es decir, lo que necesitamos propiamente para vivir, pero también un enfoque consensual, que es un enfoque que toma en cuenta, digamos, esa dimensión subjetiva de las necesidades de las personas, ¿no? Y que, bueno, para analizar la pobreza, pues parece que no lo podemos dejar a un lado porque, bueno, precisamente la pobreza y los niveles de bienestar se tienen que relacionar también, pues, cómo se sienten las personas, ¿no? Entonces, bueno, allí, pensando en los diferentes niveles de desarrollo, bueno, vemos cómo la pobreza energética se ha conceptualizado y se ha abordado de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, en países de ingresos altos, que es donde iniciaron los estudios, digamos, a nivel académico de pobreza energética, se trató principalmente de lo que se conoce como pobreza de combustible, ¿no? Y esa pobreza de combustible, principalmente en Inglaterra, es donde se empezó a abordar y bueno, pues la preocupación era la falta de confort térmico en las viviendas, ¿no? Muy entendible por el tipo de clima que tienen. Y bueno, esta idea de la pobreza de combustible, pues sí ha permeado, no sé, desde los 80s, 90s, en las políticas públicas a nivel nacional en países de ingresos altos, ¿no? Por otra parte, en países de ingresos bajos y en áreas rurales, bueno, pues la pobreza energética se ha asociado principalmente con la falta de acceso a la energía eléctrica y el uso de leña u otro tipo de biomasa para cocinar, ¿no? Este enfoque de pobreza energética, bueno, pues ha cobrado importancia principalmente en la agenda internacional a partir de iniciativas como la del Banco Mundial, la de las Naciones Unidas, incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que ahí el Objetivo 7 habla sobre esto. Y bueno, en países de ingresos medios, esto también me parece como importante mencionarlo, es que al menos yo percibo que hay un análisis que no es tan frecuente en la literatura académica sobre la pobreza energética en estos países de ingresos medios y en la agenda pública tampoco es tan visible, si bien hay algunas partes donde podemos encontrar en los planes de desarrollo o en algún otro tipo de agenda pública,
algunas referencias a la pobreza energética, pero me parece que todavía no ha permeado mucho esta idea en la agenda pública en países de ingresos medios o en países en desarrollo, ¿no? Entonces, los trabajos en este sentido me parece que pues, son muy valiosos cuando se analizan este tipo de países porque, bueno, pues nos están allí brindando algunas alternativas para analizar este tema, que sí me parece muy relevante incluso para la planeación de la economía y para la planeación de diversos sectores, y el cual pues todavía no está muy visibilizado, ¿no? Y bueno, ahí pues ya casi para cerrar simplemente algunos datos, que estos son datos digamos muy sencillos, la manera más, digamos, más simple como de ver el tema de la pobreza eléctrica, que es con el acceso energético, ¿no? Y ahí vemos cómo el acceso a energía eléctrica, por ejemplo, pues en los países desarrollados, por ejemplo, en los países de la OCDE, pues básicamente tenemos cubierto cerca del 100% de los habitantes con acceso a la energía eléctrica. Vemos cómo México ha avanzado también muy bien en este tipo de acceso y cómo pues podríamos estar todavía más rezagados, por ejemplo, a nivel mundial, porque obviamente se está considerando ahí algunos países como las economías africanas, algunos países asiáticos, etcétera, ¿no? Y en torno al acceso a combustibles y tecnologías modernos para cocinar, bueno, ahí estamos todavía como un poquito más rezagado, tanto a nivel mundial como en el país, y mucho tiene que ver precisamente con lo que comentaba hace un momento, con las tradiciones y el uso de leña en el caso de la cocina, ¿no? Pero bueno, estos son, digamos, datos muy generales. Obviamente la pobreza energética es algo muchísimo más complejo, que además del acceso tendríamos que estar analizando, por ejemplo, la seguridad de esta energía, la asequibilidad de esta energía, la constancia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con todo este recuento que hice, bueno, pues yo simplemente me gustaría cerrar diciendo que, bueno, todas estas problemáticas son complejas, que no se pueden analizar de manera aislada y que, bueno, de hecho tienen que ver así de forma entrecruzada con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el de fin a la pobreza, reducción a las desigualdades, acción por el clima, energía asequible y no contaminante. Todos estos, bueno, pues son objetivos que de alguna manera se entrelazan con los temas que acabamos de ver y bueno, con algunas de estas posibilidades de analizarlos, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo y si me pongo ahí mi correo por si alguien quisiera contactarme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, por el esfuerzo que hiciste en presentar esta, que llamamos un poco un panorama teórico-metodológico para abordar el tema de las desigualdades territoriales y cómo pusiste énfasis en las diferencias entre países, cómo ubicaste a China en relación con Estados Unidos y otros países europeos. Y te agradezco mucho esta presentación. Espero que luego podamos tener una discusión, preguntas y discusiones alrededor del interesante trabajo presentado por Mónica. El segundo trabajo que estaba programado para este seminario es el trabajo Acceso a los servicios de energía, desigualdades territoriales en México, de Rigoberto García, del Colegio de Nogales. Rigoberto García Ochoa es doctor en estudios urbanos ambientales por el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Trabaja en las líneas de investigación pobreza energética, energía y desarrollo sustentable, así como sustentabilidad en las cadenas globales de valor, temas con los cuales ha obtenido reconocimientos como el Premio Valor, como el Premio Gustavo Cabrera Acevedo del 2011, mención honorífica en las primeras jornadas de planificación del ILPE-CEPAL en 2013, mención honorífica en el Premio Energía Sustentable 2015 y mención honorífica en el Premio Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de 2017. Ha colaborado y coordinado diversos proyectos de investigación científica
y de consultoría. Es miembro del Comité Ejecutivo de PRONACE, Energía y Cambio Climático del CONACYT. Muchas gracias por tu participación y vamos a conectar a Rigoberto desde la ciudad de Nogales. No está aquí en la Ciudad de México. Sí, muchas gracias antes que nada, quiero agradecer a la doctora Marta Steingart por la invitación a este importante evento, ¿no? A este importante seminario de desigualdades territoriales. También agradezco a Idaire y Alejandra por pues, todos sus esfuerzos por coordinar este evento, y quiero decirles que cuando recibí la invitación me llamó mucho la atención, porque creo que el tema de energía es un tema que nos recuerda cómo, bueno, cuando hablamos de energía hablamos obviamente de aspectos físicos, de aspectos termodinámicos, que nos recuerdan cómo también el espacio y lo físico importa, que debe haber un equilibrio entre lo material y la idea, ¿no? Entre lo que es construcción social y lo material. Entonces creo que eso es algo muy importante, y sobre todo que mucho que se hace en el Colmex y que también hacemos en el COLEC sobre lo que tiene que ver con los estudios urbanos, ¿no? Y más en esta época tan interesante que estamos viviendo. Entonces voy a compartir si me permiten, voy a compartir la pantalla. Que bueno, seguramente ya están viendo aquí mi presentación. Son tres temas que voy a abordar. Primero, esta relación entre energía y evolución cultural, como una manera de introducción que creo que es importante dejar en claro algunos conceptos. Después hablaré sobre el tema de los servicios de energía en México. Es decir, esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente hablamos del acceso a la energía, y creo que la carga axiológica, valorativa de la energía tiene que ver más con los servicios que brinda la energía y no tanto con el acceso en sí. Y por último, haré una pequeña reflexión sobre el tema de energía y ciudad, y lanzaré quizá por ahí algunas preguntas que creo como una reflexión, ¿no? De todo este grupo que está participando en este seminario. Entonces pueden ver aquí, hay todo un tema que se ha tratado desde la antropología y desde la sociología sobre el tema de energía y evolución cultural, de cómo el paso de las distintas sociedades, desde los cazadores y recolectores a las sociedades agrícolas, a las sociedades preindustriales, y obviamente el gran salto que significó la revolución industrial, y donde nos encontramos actualmente, que sociedades industriales y posindustriales, que la energía ha jugado un papel determinante. Ya sea que se ha descubierto un nuevo combustible, primero pues las cazadores y recolectores, que estamos hablando de millones de años, cientos de miles de años, aprendieron a cómo manejar el fuego, ¿no? Pero hubo transiciones energéticas muy importantes también, ¿no? El paso de las sociedades agrícolas implicó como el manejo de la fotosíntesis, o sea, saber manejar la energía solar para concentrarlo en los alimentos, y que eso originó también, o fue un factor primordial para la concentración de la población en asentamientos humanos, y de ahí el inicio de la urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha habido, insisto, este binomio. Por un lado, el descubrimiento de un nuevo combustible, ya sea carbón, petróleo, después electricidad, gas natural, etcétera, etcétera. Antes, cómo manejar el agua y el viento, el sol, etcétera, etcétera. Y una innovación tecnológica. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que situar o poder hacer esta división de las sociedades, de la evolución cultural, exclusivamente con el tema energético, no es realista. Es decir, tiene digamos, sus puntos débiles, ya que en primer lugar hay grandes diferencias territoriales. La naturaleza evolutiva de cada una de estas etapas ha implicado una inercia para que el nuevo combustible o nueva tecnología, digamos, se masifique. Pasan de una cierta cantidad de años, generalmente de 2 a 3 generaciones, como lo dice Václav Smil, uno de los más reconocidos pensadores intelectuales sobre el tema energético.
A tal grado que en pleno siglo XXI, en el 2024, coexisten todos los motores primarios que han estado en todas estas etapas. En la actualidad podemos ver que hay personas que todavía utilizan la energía muscular, son muy pocos. Hay personas que todavía utilizan carbón, etcétera. Electricidad, insisto, es en pleno siglo XXI. Ahora bien, desde la antropología y sociología, digamos, incluso desde la economía también, hay como estas tres visiones principales. Una visión eminentemente materialista, energética, le llamaría yo, sobre todo impulsado por Leslie White, un antropólogo estadounidense que a mitad del siglo pasado desarrolló toda esta teoría de la energía y evolución cultural, que Leslie White menciona que cuanta más energía está disponible, más complejas se vuelven las sociedades. Cada etapa se deriva, como lo mencioné anteriormente, del descubrimiento de un nuevo combustible y o una innovación tecnológica. Sin embargo, la visión dominante, sobre todo con la economía neoclásica, ortodoxa, le ha dado a la energía un papel casi, no, sin bien no marginal, yo creo que secundario, que lo toma simplemente como un recurso, ya aunque hay toda una corriente también de los llamados fisiócratas, que desde finales del siglo XIX ha estado impulsando esta visión más energética, digamos que no ha permeado realmente, no ha podido ascender como una línea de investigación predominante, ¿no? Entonces, esta visión que les digo dominante, que es de las teorías económicas ortodoxas, reconoce sin duda la importancia de la energía, pero también destaca sobre todo otros factores socioeconómicos, organización social, etcétera, etcétera. Y yo digamos, aquí abogaría más por una visión más realista que trate de incorporar ambas dimensiones. ¿Por qué? Porque, insisto, ahí está la energía, es un fenómeno físico. Bueno, no vamos a entrar en definiciones ahora, pero obviamente la energía tiene que ver con movimiento. Y este movimiento es lo que genera o ha generado todo el despegue tecnológico, económico, social en la historia de la humanidad, como lo vemos aquí en esta gráfica que he puesto sobre las transiciones de motores primarios. Por ejemplo, el trabajo humano, que era de las sociedades ancestrales de cazadores y recolectores, si nosotros utilizamos nuestra energía, vamos a tener una potencia de 60 a 100 watts. Eso es lo máximo que se puede. Quizá con algunas adecuaciones tecnológicas sería un poquito más, ¿no? Pero es de 60 a 100 watts. Cuando se empieza a manejar los animales de tiro en la agricultura, subió de 300 a 400 watts en el siglo III antes de Cristo, más o menos es cuando se empieza a masificar. Fue un salto importante. El otro gran salto importante que fue en finales del siglo I después de Cristo fue la rueda hidráulica. Que vean cómo sube de 300 a 400 watts hasta 5000 watts, es decir, 5 kilowatts. El motor de vapor, obviamente, fue un salto exponencial, 100,000 watts, es decir, por ahí por el año 1800, que fue con la revolución industrial. Después la turbina de agua, vemos en las presas, etcétera, 10 millones de watts, 10 gigawatts. Y la turbina de vapor, que a partir de 1960 subió hasta 100, creo que aquí me equivoqué, la turbina de agua sería 1 millón de watts y sería 10 millones de watts en la turbina de vapor. Todos los procesos naturales y todas las acciones humanas son transformaciones de energía y eso creo que tenemos que dejarlo muy en claro. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros nos movemos, son transformaciones de energía. Cuando trabajamos, etcétera, la industria, prácticamente todas las actividades que hacemos son transformaciones de energía. Y las transiciones energéticas se relacionan con el progreso humano, por lo más polémico que podamos nosotros pensar qué es o qué significado le podemos dar al progreso. Y siempre está vinculado, insisto, fuente de energía, con este tema de progreso humano. Ahora bien, esta gráfica, aquí podemos ver cómo
la proporción aproximada, es una aproximación que han hecho algunos actores, de la potencia de los diferentes motores primarios. Y podemos ver cómo la mayoría de la gran historia de la humanidad ha sido el trabajo humano el más presente. Fíjense cómo en el 1000 antes de Cristo, en Egipto, pues todo era prácticamente trabajo humano y un poquito, muy poco de energía animal con los animales de tiro. Después en Roma, por ahí del 100, del primer siglo después de Cristo, vea cómo también es prácticamente igual, pero empieza a funcionar la rueda hidráulica. ¿Sí? China, en el 500 después de Cristo, vean, estaba pues, prácticamente también igual que en Europa, y era prácticamente la misma proporción. Pero vean cómo los motores, a partir sobre todo de 1800, empiezan a aparecer. Motor de vapor, la turbina de vapor, y vean el gran cambio para 1950, esta gran transformación que hubo en cuestiones de los motores energéticos primarios, de cómo generamos la energía. Esto es impresionante porque en muy poco tiempo, en menos de 200 años, hubo una transformación completa, un giro de 180 grados a todo lo que había pasado anteriormente en la historia de la humanidad. Les comenté el caso de China, ¿no? Y algo comentó Mónica anteriormente, y yo creo que esta gráfica explica mucho para que veamos el gran caso de China. China en 1700, los niveles de consumo energética y de riqueza material eran muy similares a Europa, eran prácticamente iguales, pero para 1850, 1900 ya eran dos mundos diferentes. China se quedó estancado en el, ¿sí? Pero vean lo que empieza a ocurrir desde finales de la década de 1970 y es impresionante. Vean lo que ha sido China. ¿Verdad? Es digamos, la mayor proporción. Aquí ven ustedes las cantidades. Es decir, todo lo que se ha incrementado el consumo energético de China insisto, es impresionante, sobre todo en los últimos 40 años. Aquí pueden ver ustedes también en esta gráfica amarilla, no sé, creo que no me alcanzo a ver, pero es Asia y Oceanía sin China. Y ahí hay otro país que está empezando a subir muy fuerte, que es la India. India va a ser, creo, en los próximos años, muy posible un país que se empiece, si no tan industrializado como China, y por lo tanto no va a tener digamos, un impacto tan fuerte en el consumo energético como China. Creo que ahí se va a acercar. Mientras que Europa ahí se ha más o menos estabilizado. Y la gráfica, en la línea verde que ven ustedes en la parte inferior, es América sin Estados Unidos. Todo el continente americano sin Estados Unidos y Canadá. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros estas grandes diferencias por regiones, ¿no? Y aquí cabríamos cuestionarnos, ¿no? Si la energía se relaciona con progreso, con riqueza material, con desarrollo, etcétera. Nosotros, ¿cuál es el papel de América Latina? Y es una pregunta un poco provocadora, en el sentido si realmente este mayor consumo energético, producción de energía, implica realmente mejores condiciones de vida. Esto nos lleva obviamente a pensar, a reflexionar sobre el tema de esta dicotomía entre crecimiento y decrecimiento, porque ya hay muchos autores que plantean que tenemos que decrecer, no crecer. Y vean ustedes aquí cómo China es responsable del 35.1% de todas las emisiones energéticas que proceden de la quema de combustibles fósiles, seguido de Estados Unidos, vean la gran diferencia, India y Rusia, mientras que lo demás es el siguiente 40% es el resto del mundo. Es decir, el 60% de las emisiones a nivel global son de estos 4 países, China, Estados Unidos, India y Rusia. Pero vean los niveles de PIB per cápita. Fíjense que a pesar que Estados Unidos tiene solo el 12.8% de las emisiones globales, vean el nivel del PIB per cápita de Estados Unidos, vean el nivel de PIB per cápita de China. Entonces la pregunta es, si China sigue creciendo como tal, si India sigue creciendo como tal, si Estados Unidos sigue replicando los patrones de consumo tan intensivos, de consumo energético tan intensivos, y no solamente eso, si México y América Latina aspira también a esos mismos niveles
niveles de crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Esta proporción que se ve en esta dona seguramente va a variar, pero también va a crecer el tamaño del Estado. Y la cuestión es que la mayoría, creo, de los autores investigadores estamos de acuerdo que sería un mundo insostenible si seguimos con este patrón, ¿verdad? Y esto, vaya, cuando vemos nosotros la relación entre consumo de energía y desarrollo humano, podríamos poner PIB per cápita también, digo, es muy claro, ¿no? Vean cómo los países con menor IDH es un consumo muy pequeño, pero fíjense lo importante aquí, que cuando en el límite, en el umbral de un IDH alto y muy alto, ya los niveles de consumo de energía per cápita varían muy fuerte. ¿Por qué hay países que con igual nivel de desarrollo humano tienen un consumo de energía tan diferente, este que ven aquí o a este que está ahí? Es decir, vemos este cambio. Yo creo que esto nos lleva, insisto, a pesar de que puede haber alternativas, de que busquemos patrones de desarrollo, de crecimiento, etcétera, que no sean tan intensivos en consumo de energía. Aquí tengo el consumo promedio per cápita de los países agrupados de acuerdo al IDH. Y vean la gran cantidad que hay, la unidad ahorita no vamos a detenernos en esto. Lo importante es que vean la diferencia que hay. De 6.1 muy bajos, cómo se multiplica hasta 67.4, 100.9, pero vean en el muy alto cómo se dispara. Ahora yo aquí lanzo una pregunta para todos ustedes. Un nivel de IDH, de índice de desarrollo humano muy alto, implicaría para México un consumo de energía muy alto también. Yo creo que no necesariamente, es decir, hay diferencias significativas, sí, sin duda, pero creo que tenemos que reflexionar sobre el consumo conspicuo, el consumo excesivo. Es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Bueno, no es el tema de este seminario, pero aquí nos damos cuenta de estas grandes diferencias que existen a nivel global y que, como lo vamos a ver, también existen para el caso de México. Voy a pasar después de esta primera parte de mi presentación a esta segunda parte en donde podemos ver cómo vemos el nivel de electrificación, cómo ha progresado en México. En 1960 teníamos el 44% del nivel de electrificación. Es decir, 44% de las viviendas de México estaban electrificadas. Sin embargo, vean cómo hubo una política de electrificación en México a tal grado que en la actualidad 99.3% de las viviendas están electrificadas. Casi alcanzamos el acceso universal. Es decir, casi esto es una realidad. Nosotros podemos decir, bueno, si tomamos en cuenta el acceso a la electricidad como un indicador clave, pues podemos decir, hombre, pues en México ya tenemos casi el mismo nivel que los países desarrollados. Sin embargo, algo que yo he señalado constantemente, la línea que he trabajado de pobreza energética, es que si bien el acceso a la energía es digamos, una condición necesaria, pero también es insuficiente para hablar de bienestar y calidad de vida. Tenemos que enfocarnos más en los servicios que brinda la energía. Por eso insisto yo que la valoración de la energía se dirige a este tipo de servicios como la climatización de las viviendas, la cocción y preservación de alimentos, higiene, limpieza, conocimiento y entretenimiento, iluminación. Que pensemos por un momento cómo sería nuestra vida, sobre todo los que vivimos en ciudades, si no tuviéramos estos servicios de energía. Yo le aseguro que la mayoría de nosotros cuenta con estos servicios de energía. Sin embargo, no todos tienen estos servicios. Entonces, yo lo que planteo es que si bien 99.3% de la población o de las viviendas en México tiene acceso a la electricidad, hay una proporción importante de hogares y de personas que no tienen acceso y no usan estos servicios de energía como quisieran usarlos. Voy a pasar a continuación a describir el caso de Sonora.
Presento ante ustedes el caso de Sonora porque es una entidad donde se consume mucha energía, sobre todo para el confort térmico, para el tema de la climatización, cosa que no sucede en el centro del país, Ciudad de México. Bueno, yo estuve la semana pasada precisamente en Colmex, en la Ciudad de México, y sí sentí un poquito de calor, pero vaya, son muy pocos días, nada que ver, no tiene nada que ver con lo que ocurre en Sonora. Y en general en el norte del país. Yo hice mediante técnicas digamos, de estadística, digamos, análisis de correspondencias múltiples y análisis clúster, identifiqué a estos grupos de hogares. Este es el primer grupo de hogares que es 17.8% de la población de Sonora, que son poco más de 535,000 personas. Cuentan con prácticamente todos los servicios mínimos necesarios. Esta definición parte de lo que yo he definido como pobreza energética. No voy a entrar a hablar de pobreza energética porque sería dedicarle más tiempo. Solamente les pido aquí de que vean de que son distintos equipos electrodomésticos que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Un refrigerador, una estufa de gas, de electricidad o de leña con chimenea, exclusivamente cuando son comunidades rurales, no cuando son comunidades urbanas. Esa es una diferenciación que hemos trabajado. Porque efectivamente, como también comentó Mónica anteriormente, ha habido como una especie de satanización de la leña cuando hay ciertos sectores de la población en donde la leña no tiene nada que ver con pobreza energética, pero insisto, no me voy a extender en este momento. Lo importante, lo que quiero dar a entender aquí, que hay un 17.8% de la población de Sonora que cuenta con casi todos los servicios. Tienen un ingreso cuatrimestral de 119,727 pesos y 76.2% de toda esta población son urbanos. Viven en ciudades de 100,000 o más habitantes. Y vean cómo empieza a cambiar ya aquí. Vean cómo este otro sector, este otro clúster, este otro grupo de población, vean cómo ya no hay, por ejemplo, calentador de agua, no tienen computadora tampoco, etcétera. Y es otro 16.5% de la población. Ya se empieza a descomponer esta figura que es casi perfecta en cuanto que cuentan con todos los servicios. Vean cómo ya se empieza a descomponer aquí. Y se nota claramente con un menor ingreso, 89,410. Vean cómo ya hay una menor proporción de población urbana, en este caso de ciudades de 100,000 o más habitantes. En este caso son 69.7%. Y aquí se empieza todavía a descomponer un poco más. Este grupo llama la atención porque solamente 2.8%, son 84,000, casi 85,000 personas que habitan en viviendas que, curioso, no usan refrigerador y no usan lavadora. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque haciendo un análisis más profundo podríamos darnos cuenta que son personas que viven en departamentos o viviendas que son rentadas, que son solteras, etcétera. No voy a hablar, insisto, tampoco tanto de los determinantes, pero vean cómo es muy interesante cómo la composición del lugar, la edad de las personas que viven en las viviendas, si tienen hijos o no, si son profesionistas independientes, varía mucho o determinen mucho los servicios que ocupan en sus lugares, y son aspectos que debemos tomar en cuenta para no asignarles, digamos, de una manera casi dictatorial, decir tú eres pobre en energía. Eso es algo que he sostenido en todo el tiempo que he trabajado en el tema de pobreza energética. Por eso la importancia de ver estas desigualdades que existen. Y vean cómo los grupos se van descomponiendo cada vez más en cuanto a la proporción digamos, del uso que tienen de los diferentes equipos. Va variando. Fíjense, por ejemplo, en este caso, en el que está en la parte inferior, como 8.3% de la población estatal tienen estas características. Tienen refrigerador, tienen lo que es cocción de alimentos, bien, pero casi todos los demás equipos no los tienen. Y sin embargo tienen un ingreso, ya se ve ya, de 130,890 pesos, que es un ingreso alto. Pero vean cómo aquí 28.5% viven en localidades rurales. Y aquí destaco, también creo que hay muchos aspectos que comentó Mónica en su presentación, que coincido en cómo se tiene que
identificar estos distintos segmentos y como lo veré, explicaré más adelante también dónde habitan, dónde viven, para que poder analizar como de manera más focalizada cuál es la situación en la que están viviendo. Este que ven en el medio es el sector más numeroso, son casi 754,000 personas, uno de cada 4 sonorenses pertenece a este sector. ¿Sí? Y vean cómo es un índice, un ingreso muy bajo, cómo tiene 56.7% que viven en ciudades y ya como también 18.2% viven en localidades rurales. Y estos son ya los casos más, digamos, donde sí creo que podríamos hablar de ejemplos claros de pobreza energética. Vean cómo aquí se tiene un ingreso de 28,000 pesos, aunque solamente 2.3% de la población. Ese 0.7% de la población que no tiene electricidad se encuentra aquí en este grupo. Y vean cómo 42.5% viven en localidades rurales. Entonces, esta es una segmentación que he hecho en clusters, en grupos que tienen una alta homogeneidad interna y se diferencian, tienen una alta heterogeneidad externa o intergrupal. Nos ayuda a tener creo que una visión más completa del tema de pobreza energética y de acceso a los servicios de energía y de las desigualdades que existen en México. Este es un trabajo que nosotros, este fue un trabajo que se nos envié a ustedes, que pues, se publicó el año pasado en Energy Policy, junto con mi compañero Jordi Cravioto, que es de la Universidad de Kioto, y también de Daniel Ávila Ortega, que está estudiando su doctorado en la Universidad de Estocolmo. Y aquí hicimos precisamente ya ver estas desigualdades territoriales, pero lo hicimos a nivel municipal. Y aquí pueden ver cómo separamos los municipios templados de los municipios cálidos. ¿Por qué? Porque obviamente los municipios templados, el uso de equipos de aire acondicionado, o de equipos de climatización, que son los más intensivos en consumo de energía, no podemos decir que sean estrictamente necesarios. De hecho, prácticamente no se utilizan, pero sí en los municipios cálidos. Y podemos ver cómo hay 1.2 millones de personas. De viviendas, de personas y que viven en 270,000 viviendas, que están en las peores condiciones. Es decir, que viven en una pobreza energética extrema porque no cuentan con ninguno, o si acaso uno de los servicios que brinda la energía. Y aquí podemos ver, tratar de identificar en qué parte están. Hay 190 municipios que están en un nivel muy alto. Ya hay 2.1 millones de personas. Y fíjense cómo ya aquí empieza a cambiar el panorama, lo que les digo, porque si solamente tomamos como un indicador de desarrollo el acceso a la electricidad, podemos pensar, no estamos muy bien. Pero cuando vamos a analizar los servicios de energía, simplemente en estos dos casos, que son los más extremos, ya estamos hablando de 3.3 millones de mexicanos, ¿sí? De que viven en condiciones muy deplorables y nosotros podríamos imaginarnos cómo puede vivir una persona sin estos servicios que viven. Aquí hay otros 257 municipios que están, nosotros le llamamos que están en un nivel como entre medio y alto de privación de los servicios de energía. Y aquí ya son 10 millones de pesos. Mientras que 318 municipios de los templados son los que cuentan con los servicios mínimos. Aclaro que aquí no estamos hablando de servicios de energía ni de consumo energético que pudiera pensarse que es un nivel, digamos, un consumo conspicuo. Estamos hablando de los servicios de energía mínimamente necesarios para tener insisto, un nivel de vida adecuado. Ahora vamos a ver el caso de los municipios cálidos. Y vean la proporción de hogares, 3.5 millones en las condiciones más deplorables. Entonces, sí hay un problema de desigualdad en cuanto a los usos de energía. Esta pobreza energética se relaciona también con el tema de pobreza. Y creo que esto, y vean también cómo hay una diferenciación en el espacio, en el territorio nacional, de donde
en donde se encuentran. Y yo creo que lo importante de este tipo de análisis es que es un insumo empírico para que podamos nosotros pensar, diseñar acciones, ¿por qué no? Políticas públicas que estén más focalizadas a los diferentes segmentos de población que como lo acabo de expresar y comprobar anteriormente, existen en México. No, México es un país muy heterogéneo y en cuanto a la composición de los hogares, por lo menos con lo que vi para el caso de Sonora, sí está. Y si lo viéramos para el caso nacional, que también lo hemos hecho, también existe esa segmentación de hogares, pero cómo se distribuyen también en el territorio nacional de manera diferente. Creo, insisto, que esto puede ser un insumo empírico para que podamos analizar, pensar en cómo solucionar este tipo de problemas que al final de cuentas es un problema social y es un problema que tenemos que incorporarlo cada vez más en el análisis o en el pensamiento que existe sobre la transición energética. Ahora se habla de una transición energética justa, que creo que aquí es donde deberíamos, insisto, incorporar esta dimensión social que ha permanecido, si no olvidada, no se ha incorporado de manera adecuada en la dimensión económica y ambiental, que también han sido, creo yo, de una manera muy demagógica, que hablamos solamente de proteger el medio ambiente, etcétera, y que no lo hacemos, y además de que no lo hacemos, no incorporamos esta dimensión social. Aquí pueden ver, por ejemplo, justo lo que acabo de decir de la importancia de focalizar nuestros análisis y de la posible implementación de acciones y políticas públicas en los territorios. Aquí ustedes pueden ver el kilowatt hora por vivienda que existe en México. Es mensual en diferentes estados. Tengo los estados de la frontera norte con el resto del país. Obviamente el resto del país es esta línea que ven ustedes en la parte de abajo. Vean cómo casi no sube el consumo de energía. Y vean cómo empieza a subir de una manera importante. El más alto, este que ven aquí, es Sonora. Este que ven de una línea azul un poquito más bajita es Baja California por Mexicali. Y así podríamos irnos Coahuila, etcétera. Vean cómo sube exponencialmente este consumo de electricidad. Y sin embargo, hay miles, decenas, cientos de miles de personas en la región norte de México que no cuentan con un equipo de climatización mínimamente adecuado o de plano no cuentan. Y además viven o habitan en viviendas que han sido construidas sin ningún criterio de adaptación al clima local. Y yo creo que ese es un lastre que ha existido en la política de vivienda social en México, que si bien atendió un problema social muy significativo que era la falta de vivienda, no incorporó desde que inicia con fuerza esta política a inicios de la década de 1970, tenemos la creación del Infonavit, Fovista, etcétera, etcétera, no incorporó estos criterios ambientales, a tal grado que prácticamente el mismo prototipo de vivienda con los mismos materiales de construcción se hacía en la Ciudad de México, en Mérida, en Hermosillo, etcétera. ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, un incremento en la demanda de energía que se traduce en un consumo, vean, muy grande de electricidad. Y esto obviamente es mayor costo para las familias. Implica también mayor esfuerzo por parte del Estado mexicano de generar y del sistema eléctrico nacional de poder suministrar sobre todo estos picos. Que vean lo que acaba de pasar en las semanas anteriores precisamente por estos picos que se generan, que no alcanzan a veces o ha estado llegando prácticamente al límite de generación en México. Y obviamente también el tema ambiental, ¿no? De todas las emisiones derivadas de este consumo. Entonces, yo obviamente al estar situado en el norte de México, me he enfocado mucho en este tipo de análisis y en cómo nosotros tendríamos que trabajar en una política de vivienda que fuera realmente integral y transversal, que incluyera todos estos temas o dimensiones que les estoy comentando, para que también lo veamos del lado del consumo. Es decir, si nosotros vivimos o habitamos viviendas que sean adaptadas a nuestro clima, créanme lo que estos picos se reducirían sustantivamente. ¿Sí? Solamente como una comparación, véanlo. Si ustedes vieron en la anterior, que Sonora es la más alta de México, vean la diferencia que hay entre Sonora y Arizona.
La pregunta es, ¿queremos nosotros llegar hasta estos niveles de consumo? Porque si crecemos económicamente y si tenemos más aires acondicionados, etcétera, para allá vamos a ir. Entonces, esta diferencia es impresionante. En Sonora se tiene, en este mes, vean, un consumo mensual de 684 kilowatt hora en promedio, mientras que en Arizona es de 1862 kilowatt hora el promedio. Yo he revisado en Phoenix, sobre todo el año pasado, estos consumo con amigos, etcétera, que son, vaya, no son personas millonarias ni ricos, son personas completamente de clase media y gastaban 2.500 kilowatt hora. Nomás para que vean, es impresionante estos niveles de consumo. Bueno, ya para cerrar, con estos datos y estas evidencia de las diferencias, inequidades o desigualdades regionales que existen en México en el tema de energía, yo creo que tenemos que pensar mucho en el tema urbano y en el tema de ciudad. México es un país eminentemente urbano y la vida urbana requiere, como lo menciono aquí, infraestructuras que generan un consumo energético per cápita que es muy superior a la vida rural. Esta demanda energética no se puede satisfacer sin medio de transporte, para alimentos, combustibles, etcétera, etcétera, y sobre todo sin electricidad. Ahora bien, nuevas fuentes de energía, como también lo comenté con los motores, ese tema de los motores energéticos primarios en la primera sección, la primera parte de esta presentación, han sido la causa física. Aquí disculpen, hubo un error aquí, ¿no? De la causa física precisamente de que cómo ha sido este incremento de la demanda en energía. Ha sido también un factor primordial para crear las condiciones para una profunda transformación urbana, económica, social y ambiental. Ahora bien, como dice Smil, la clave de Smil dice que este crecimiento de la potencia unitaria de los motores ha venido acompañado de dos importantes tendencias. Una es la relación masa-potencia. Cada vez tenemos motores más pequeños, la relación con la masa, y más eficientes. Esta es una realidad. Sin embargo, esta mejora en la eficiencia energética, si bien muchos la toman como una bandera y como una solución hacia todos estos problemas de lo que hemos estado hablando, yo creo que tenemos que ponerlo entre dudas y señalar que es una falacia. Porque si bien ha conducido a economías menos intensivas, el consumo agregado siempre ha aumentado. Es lo que se le llama el efecto rebote o la paradoja de Jevons. Y como consecuencia también sus emisiones. En otras palabras, somos más eficientes, sí, pero en el consumo agregado terminamos consumiendo más energía. Esto nos lleva a pensar también, a reflexionar que no todo es tecnología. Tiene que ver mucho el factor humano, es decir, las actitudes, lo que podamos hacer nosotros en cuanto a poder hacer estos cambios. Un ejemplo, ustedes podrán tener el equipo de aire acondicionado más eficiente y tirar a la basura el equipo viejo que tenían. Ya tienen focos muy eficientes. Pueden cambiar un refrigerador viejo y tener el más eficiente. Pero ¿qué pasa? Que esa reducción en el consumo energético por equipos más eficientes se traduce en un ahorro económico. ¿Y qué se hace con ese dinero que tenemos de más? Bueno, pues o nos compramos un carro más grande, o nos compramos otra vivienda, o resulta que, pues miren, mi patio no está muy iluminado, pongo más focos, etc. Entonces, eso siempre estar queriendo como consumir más, que tiene que ver, vaya, así somos nosotros con los humanos, es lo que deriva precisamente en que la eficiencia energética no se traduce necesariamente en una reducción en el total del consumo. Y eso para la vida urbana es muy, muy, muy importante y creo, insisto, y también es algo que los invito a reflexionar a todos ustedes, hasta dónde llega el papel de la tecnología y hasta dónde debemos actuar nosotros con esa tecnología para que podamos cambiar todo este panorama del que hemos estado hablando. Vean cómo entre 1500 y el año 2000, el paso de cuando termina la Edad Media, el Renacimiento, etcétera, toda la etapa moderna y posmoderna,
En Europa se redujo un 90% el costo de la calefacción doméstica. La energía industrial se redujo en un 92%. El transporte de carga terrestre en un 95%. Vean toda la reducción que hubo en los costos. Bueno, el precio real de la electricidad cayó en un 97% durante el siglo XX. ¿Y qué es lo que logra? Que, por ejemplo, en países que son altamente consumidores de energía, como es Estados Unidos, la proporción del gasto energético en los hogares no pasa del 4 a 5% de su ingreso. En Estados Unidos, en Arizona, por ejemplo, es común, una práctica cultural es que salen de sus viviendas y dejan encendido el aire acondicionado todo el día, para que cuando lleguen digan, ay, mi casa está fresca. Nosotros en Sonora, obviamente, eso no lo podemos hacer. ¿Pero por qué? Porque no se ha incorporado las externalidades ambientales, etcétera, de ese consumo energético. Entonces ahí es un círculo perverso realmente que está generando, yo creo, todas este tipo de problemas. Yo les pregunto, yo he hablado mucho con amigos, amigas de Phoenix, de Tucson, etcétera, y me dicen, no, es que para nosotros el gasto de electricidad no es ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer nosotros para el caso de México? Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tendrá el consumo energético? Yo creo, pensemos en todo lo que está ocurriendo ahora actualmente con la inteligencia artificial, con la robotización, todos estos cambios tecnológicos que están sucediendo. Bueno, desde que el ser humano aprendió a manejar el fuego y después empezó a utilizar los distintos combustibles, pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Sin embargo, desde la revolución industrial hasta ahora, en 150 años, menos de 200 años, el cambio fue digamos, radical. Ahora, ¿qué va a pasar o qué implicaciones tendrá el consumo energético? Toda esta acelerada difusión de microchips, transistores, avance de la informática, introducción de nuevos materiales, inteligencia artificial y nuevas formas de producción industrial. Está en boga el tema de la economía inmaterial y yo creo que debemos cuestionar esta falacia de la economía inmaterial. Es decir, de solo estar pensando en indicadores de intensidad como intensidad energética, intensidad de emisiones, etcétera. ¿Por qué? Porque, insisto, y de hecho con esto voy a cerrar, vean cómo, si tenemos una evidencia empírica a nivel global tan brutal, tan clara, de que estos indicadores de intensidad que abogan por una inmaterialización de la economía, si vemos que lo que ha generado es un mayor consumo de energía y un mayor consumo de emisiones, ¿por qué seguimos todavía utilizando ese tipo de indicadores? Esto es muy importante. Es decir, detrás de esta supuesta economía inmaterial, hay un lugar en el mundo, un lugar en México donde pensemos en la inteligencia artificial y en todo lo que es con Internet. Creemos que al utilizar las computadoras nosotros consumimos muy poca energía y no es verdad. Para nada. Hay un lugar donde están funcionando máquinas muy potentes que están consumiendo mucha energía. Y aquí vuelvo a cómo inicié esta presentación, esta parte física, material que tenemos que tomar siempre en cuenta, también con esta otra dimensión, digamos, que tiene que ver más con una construcción social. Esta parte física siempre tenemos que tomarla en cuenta porque cuando nos olvidamos de esta parte física, de esta parte termodinámica, pues los resultados de nuestros análisis van a ser completamente erróneos. Ahora, yo pregunto también a todos ustedes, que sé que hay seguramente aquí de los que están escuchando, muchos estudiosos de los temas urbanos, ¿seguirá con todo esto que estoy mencionando, con estos avances tecnológicos, la macrocefalia urbana, o transitaremos un sistema urbano más equilibrado? Ya hay profetas que desde hace 2 o 3 años están anunciando que las ciudades van a desaparecer, lo cual se me hace, insisto, un absurdo. Pero ¿cuáles serán los efectos de todos estos cambios e innovaciones tecnológicas en el espacio? Sobre todo en lo que tiene que ver con las ciudades. ¿Y cuál será el efecto en el consumo energético global y de nuestro país y de nosotros?
Creo que si seguimos pensando con esta inmaterialidad, insisto, nuestros análisis van a ser erróneos y creo que tenemos que pensar que esta parte física existe y que también nuestras actitudes, la forma en la que interactuemos con las tecnologías energéticas, va a ser vital para que podamos reducir los impactos ambientales y también de desigualdad social, de desigualdades territoriales que existen. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rigoberto, de tu presentación. Me parece que ha sido muy interesante este análisis de la evolución histórica que has presentado sobre el uso de la energía. Y creo que has puesto algo muy importante para la gente que estudiamos la política de vivienda y el tema de las ciudades, donde el tema de la energía no se ha incorporado. Creo que lo que tú estás diciendo, ese análisis más fino que has hecho, creo que nos da nuevos elementos para analizar el desarrollo urbano y la política de vivienda. Entonces, creo que ahora vamos a abrir los comentarios a las dos presentaciones que creo que se han articulado bastante bien una con la otra, se han agregado diferentes elementos en las dos presentaciones y vamos a invitar a los que están aquí presentes y a los que nos están acompañando a distancia para que puedan presentar sus comentarios, sus preguntas, etc. No sé, Mónica, si tú quieres decir algo con respecto a esta presentación de Rigoberto. Sí. Bueno, pues en primer lugar, agradecer por una presentación donde coincido con la doctora Marta. Bueno, resaltó algunos elementos muy importantes que tienen que ver con las ciudades, ¿no? Yo coincido en que el tema de la vivienda, sobre todo en aquellos lugares con los climas extremos, bueno, pues tiene que incorporar estas necesidades, como por ejemplo el envolvente térmico, ¿no? Del que no se ha hecho mucho y que se dice que tiene pues como una gran potencialidad para no llegar a los niveles de Arizona que precisamente nos decía Rigoberto, ¿no? Pero bueno, digamos, siempre en el tema energético tenemos allí la problemática de que todas las inversiones, como lo es una vivienda, pues son como de largo plazo, ¿no? Es muy difícil que pues yo haga un cambio de una vivienda o de un refrigerador o de algo de un día para otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque son inversiones altas, ¿no? Entonces, allí creo que sí se requiere pues como una política muy fuerte que puede enfrentar este problema como en conjunto, ¿no? Porque claramente a nivel individual pues no va a poder ocurrir este cambio. Entonces, pues solamente eso, yo pensaría que escuchemos otras preguntas. Okay. Sí. Gracias. Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Reyes, soy estudiante de aquí del doctorado, estudios urbanos y ambientales. Estoy apenas terminando el segundo semestre. Y justamente el tema que me interesa trabajar es el de pobreza energética. Entonces he leído ya algunos trabajos de los dos ponentes del día de hoy, justo para pues, empezar a conocer la literatura, el estado del debate. Y ahorita escuchando sus dos presentaciones y no están aquí, me gustaría preguntarles, igual, pues lanzar un poco la reflexión para todos los presentes, un poco la relación entre el estudio que se ha hecho de la pobreza energética, tanto como lo han reseñado, ¿no? Desde un empieza en Europa en los años 80, 90, llega a América Latina, tengo entendido, en los años 2000 aproximadamente, ¿no? Y una vez que, bueno, estamos como ya en el terreno del acceso casi universal, pues de pronto ahora el tema es el tema de los servicios energéticos, la calidad, etc. También estoy de acuerdo en lo que he podido revisar hasta ahora, en que hacen falta más estudios longitudinales a través del tiempo, ¿no? Un poco limitado por las estadísticas, pero creo que haría falta eso. Y también el tema del territorio, ¿no? Es decir, espacializar estos procesos para conocer pues cómo se distribuye de forma desigual el territorio. Y también por ahí he visto un poco la necesidad de bajar un poco más la escala también, hacerlo más fino, ¿no? Es decir, ahorita justo Rigoberto nos mostraba a nivel municipal, pero esa sería un poco como mi pregunta también.
hasta dónde las estadísticas disponibles en México, tanto censos como encuestas, pues nos permiten, ¿no?, bajar un poco más la escala, digamos, a nivel de AGEL, incluso de colonia, no lo sé, para poder subir un poco esa resolución y ver las diferencias internas, ¿no? Entonces sería como la pregunta técnica. Y la otra, un poco más en la reflexión, también es en relación a este fenómeno de pobreza energética, pero ya no solo como una cuestión solamente técnica, sino como una cuestión vinculada con procesos de poder, ¿no? Por ejemplo, el tema de la energía, sí ha habido, según tengo entendido, como vinculación entre la energía y la economía política, por ejemplo, ¿no? Es decir, entender las desigualdades energéticas entre países o al interior de países como resultado de dinámicas de poder en las que hay, pues, empresas transnacionales que controlan la energía, este tipo de monopolios que dan como resultado el acceso diferente a la energía, ¿no? Pero en el caso de la pobreza energética, me parece que todavía no se entiende mucho de esa forma, ¿no? Es decir, todavía lo atribuimos, y me parece adecuado seguir avanzando en esa línea, lo entendemos como, digamos, la falta, ¿no?, de los electrodomésticos, la falta del ingreso para acceder a todo ese tipo de servicios, pero digamos como un fenómeno más general, más global, cómo es que la situación de pobreza energética es en buena parte el resultado de dinámicas de poder, digamos, como de más largo plazo, ¿no? Me parece que ese sería como un posible camino también a desarrollar en el futuro. A mí me parece interesante, no solo desde economía política, sino también, por ejemplo, desde ecología política, ¿no? Incluso vinculando esto que decía Roberto ahora creo que tú lo mencionabas al final, vincularlo con los otros objetivos del desarrollo, ¿no? O sea, tiene que ser transición justa, ambientalmente, etc. Entonces, no sé si por ahí hace un poco de sentido, ¿no?, hacer esta reflexión un poco más de fondo, más allá simplemente de la cuestión técnica, que, repito, me parece fundamental. Incluso yo quiero trabajar esa parte más como técnica, espacial, pero también creo que esta dimensión más amplia de dinámicas de poder, creo que es también interesante ampliarlo en ese sentido. Y sobre todo, bueno, en países como México, en América Latina, en las que estas desigualdades justo pues, son resultado mucho de estas dinámicas, digamos, como de más larga edad. Gracias. Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo creo que definitivamente tiene sentido ampliar este tema, no solamente quedarnos en la parte técnica. Voy a intentar responder algunas reflexiones sobre como tu segunda pregunta y que tiene que ver, creo yo, con el tema también de las transiciones justas, tú lo decías, ¿no? A mí me parece que en este tema de la pobreza energética, un poco digamos, para ir más allá simplemente como de esperar que los servicios energéticos o que el acceso energético toque a todo mundo, me parece que sí tiene un espacio importante la posibilidad de impulsar que estos pequeños grupos que han quedado como al margen del acceso o de los servicios, bueno, puedan de alguna manera impulsarlo en una pequeña escala y de manera pues un poco autogestiva, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que revisé, ahorita no me acuerdo muy bien del año, pero revisé un poco qué de estos proyectos de muy pequeña escala de electrificación habían tocado, por ejemplo, a los deciles de más bajos ingresos y sí ya se veía como pues algún impacto, digamos, de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos me parece que podrían, digamos, un poco abonar, por una parte, a reducir la pobreza energética, que es lo que estamos tratando ahora, pero también me parece que digamos, tienen un sentido mucho más amplio en el tema, digamos, político, ecológico, social, que podría, además de dar acceso energético o de contribuir a tener servicios energéticos, a que las comunidades, digamos, tengan formas de organización que puedan ser más sustentables, como pues en el largo plazo, obviamente, ¿no? Entonces, yo pensaría que por allí hay a lo mejor algún espacio de reflexión con lo que tú mencionabas y con el tema de lo técnico, bueno, allí sí seguramente Rigoberto tiene más que comentar. Yo la verdad es que conozco pues como un poco más de detalle del ENIC y la ENIC me parece que ya en términos municipales o más pequeños pues no tiene mucho sentido estarla trabajando. No sé si en los censos probablemente encontremos algunos niveles de resolución pues mejores que nos ayuden a llegar a esas escalas porque bueno, efectivamente aunque tengamos, digamos, datos a nivel estatal que sean representativos, pues al interior de un estado hay todo un mundo, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena pensar en esas otras escalas. También hay, pues ya algunas otras encuestas que se hacen como de tipo más pequeño, ¿no? Digamos, a nivel estatal, que seguramente pudieran tener otra resolución, pero pues no sé si Rigoberto tuviera también algo que comentar.
Sí, bueno, gracias, ¿no? Bueno, primero, como fuente de información, yo creo que tenemos tres fuentes principales. Primero, la ENIC te da una, creo que información muy buena en cuanto al tipo de equipos, años de los equipos, etcétera, pero tiene la desventaja que sus datos son representativos a nivel nacional y estatal, y urbano y rural, ¿verdad? Ahora bien, hay otra encuesta que te recomiendo que veas, que es la ENSEVI, que está también ahí en el ENEGI, que es la encuesta de consumo de energéticos en las viviendas particulares. Y esa encuesta tiene, en cuestión del detalle de los equipos, es muy bueno. Pero el problema también que a nivel, cuando lo quieres, la representación pues, de tus datos, de tus resultados, serían a nivel nacional o de tres grandes regiones climáticas. Y esto te lo comento porque es muy importante, porque yo me encuentro a veces con algunos artículos que están de investigación, que toman la ENIC o toman la ENSEVI y los resultados los están poniendo en una escala de territorial de análisis que no corresponde. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el uso de los datos, porque luego se tienen conclusiones que son erróneas. Ahora, en los censos te dan información muy precisa a nivel hasta de AGER o a nivel de localidad, pero no profundiza mucho en los equipos. Entonces, hay que tratar, dependiendo de lo que no recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero lo que tú quieras estudiar, te aconsejo que veas estas fuentes que te acabo de mencionar y que veas qué es lo que más te conviene. A nivel de GED tendrías muy poco realmente para hacer, pero se puede hacer algo en cuanto a ciertos equipos. Pero insisto, es muy poco. Si amplías tu unidad territorial a nivel estatal o a nivel de región climática, puedes mejorar mucho en los equipos, pero no en la parte territorial. Entonces, es algo que tú tendrás que tomar esa decisión. Solamente yo también te diría algo. El tema de pobreza energética es un tema polisémico, que ahora se utiliza prácticamente para todo. Y yo creo que, bueno, primero tienes que definir qué es pobreza energética. La pobreza energética nace en el contexto del hogar. Como yo la he estudiado, de hecho fue mi tesis de doctorado en el Colmex, fue precisamente en el contexto del hogar. Cuando se amplía el tema de pobreza energética a una escala de comunidad o de localidad, creo que la pobreza energética no sería un concepto que te serviría mucho. Entonces, también tienes que quizá acuñar otro concepto, pensar en otro, pero no tomar necesariamente el tema de pobreza. Yo te aconsejaría que también lo pensaras, porque mi visión yo estoy en las antípodas completamente de los enfoques europeos. Los enfoques europeos toman la visión prácticamente como un apéndice de la pobreza. Pero resulta que la pobreza es un fenómeno multidimensional. Todos los enfoques de pobreza, si lo analizan, tienen muchas dimensiones. Y si es un fenómeno multidimensional, tiene una ontología obviamente sistémica y holística. ¿Cómo puedes tomar solamente una dimensión si estás si partes de una ontología holista sistémica? Eso es lo que cuestiono, que creo que no, y se ha convertido en una suerte de apéndice temático o analítico de la pobreza. Yo estoy en contra. Yo creo que el tema de la pobreza energética es un tema que tiene que ver con transición justa, es un problema de justicia social. Por eso yo me enfoco mucho en el tema de los servicios de energía en los hogares. Pero bueno, qué bueno que estás haciendo una tesis, ¿no? Creo que me dijiste maestría o doctorado, no recuerdo, pero te invito a que primero tienes que ver estos datos de dónde los puedes obtener, tienes que elegir la acción, pero también te invito a que reflexiones si el tema de pobreza energética realmente sería el más adecuado. Muchas gracias. Carolina, Sí, por favor, sí. Carolina, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los expositores por sus temas, realmente muy interesantes. Me gusta que son muy precisos en los datos, en la información que presenta. Y bueno, escuchando las dos participaciones, entiendo que lo que comentaba Mónica de
y también Rigoberto, de que cómo puede haber países que consumen muchísima energía o emiten muchas emisiones de CO2, específicamente Estados Unidos y China, o China y Estados Unidos, pero al mismo tiempo, cuando, por ejemplo, presentaron, Mónica, el índice de consumo de energía per cápita, o sea, no estaban en los primeros lugares, sino estaba Islandia, Noruega, que bueno, eso se puede pensar que es por también la cantidad de personas que hay, pero también por los patrones de consumo, por el contexto en el que viven, etcétera. Y también algo que puso similar Rigoberto, donde ponía el índice de desarrollo humano con el consumo per cápita y también parecía, pero ahí sí como que ya fue mucho más evidente, ¿no? O sea, no precisamente estos países, por ejemplo, China y Estados Unidos estaban en los primeros lugares de consumo per cápita con su índice de desarrollo humano. Entonces, a lo que voy es que entiendo que entonces las políticas públicas generalmente se han ido o se han enfocado a la parte de de las empresas, de los países, para como que reduzcan sus emisiones de CO2, ¿no? Como incentivos para que sean más eficientes en tecnología, que ya vimos que tampoco no es como que la panacea, o que estos países sean los que más se comprometan a cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, o cumplir las metas de limitar sus emisiones de CO2. Pero creo que entonces quizá la parte más fuerte sería como que reforzar la parte de políticas públicas relacionadas al consumo, ¿no? De la gente, a los patrones de consumo. Porque como también lo comentaba Rigoberto, si somos más, aparentemente somos más eficientes, o sea, tenemos más tecnología y deberíamos ser más eficientes, sin embargo, pues el consumo de las personas ha aumentado desproporcionalmente. Entonces, quizá reforzar, o sea, como digamos una manera de una conclusión general, como reforzar la parte de mejorar o de concientizar, o que las políticas públicas vayan dirigidas hacia los consumidores y a modificar los patrones de consumo. No sé ustedes que tienen más, bueno, que conocen más este tema, ¿qué piensan al respecto o qué se ha hecho al respecto? Sí, gracias, Carolina. No sé si Mónica quiere hablar o si empiezo yo. También está el doctor. Bueno, creo que empiezo. Sí, mira, Carolina, yo creo que la parte, es decir, analizarlo de manera integral, tanto la producción como el consumo, creo que es muy importante. Y de hecho, lo que comentó Mónica, ¿no? Yo creo que cada vez hay más estudios que se van por el lado precisamente del consumo, porque a veces somos muy amantes de criticar, es que aquí en el país, etcétera, etcétera, pero nosotros somos los que estamos consumiendo. Es decir, tiene mucho que ver con eso. Tiene que haber un equilibrio, yo creo, entre este aspecto, digamos, de producción y consumo. Pero yo creo que esto, en realidad, yo los invitaría a que reflexionemos un poco más. Piensen en sus niveles de consumo de energía. Por ejemplo, se habla mucho ahora de decrecer. Hay toda una corriente y tengo amigos muy queridos, muy queridos míos, que son partidarios acérrimos del decrecimiento. Pero realmente nuestros niveles de consumo son tan elevados, nuestros patrones de consumo para decrecer o pensar es decir, pensar en un decrecimiento. Creo que a veces proponemos soluciones que creemos que son muy directas, muy sencillas, y no. Esto encierra una gran complejidad y creo que tenemos que verla de esa manera. Yo les invito, si me permiten, algo que no hice, permítanme, voy a hacer un pequeño comercial donde vemos esto, lo que estaba comentando anteriormente de pobreza energética y cómo cuando se sube análisis. Tenemos un libro que coordiné, que es el de pobreza energética, visiones de América Latina. Los invito a leerlo, donde vemos el caso de Chile, por ejemplo, muy interesante, cómo lo abordó de una manera más territorial. Están dos capítulos dedicados para el caso de Chile. Y el día de ayer se publicó, el Fondo de Cultura Económica publicó el libro Transición Justa y Sustentable, que se hizo en el PRONACE de Energía y Cambio Climático, donde tengo el honor de participar ahí. Y ahí tenemos también toda una serie de capítulos que creo que lo abordan de una perspectiva crítica y de varias ideas. Creo que eso les puede dar una idea de lo que estamos tratando de trabajar en México sobre el tema del acceso a los servicios de energía.
y de la pobreza energética. Disculpen este comercial, pero dije, bueno, voy a aprovechar para hacer. Gracias. Ahora tenía una pregunta no sé si, Daire, por ahí leí si las renovables, algo así, no alcancé a ver el apellido, pero sí alcancé a apuntar Paola, que si, algo así como si cuál sería el papel de las energías renovables para reducir la pobreza energética. No sé, Mónica, si quieras responder también porque me parece que creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? De sobre qué papel puede desempeñar, sobre todo la tecnología fotovoltaica, ya sabes, etcétera, para reducir la pobreza energética. Sí, claro. Bueno, pues digamos, todos los que estudiamos cambio climático, me parece que reconocemos esa importancia o esa necesidad de que las renovables, pues justamente tengan un papel fuerte, ¿no? En la producción de energía. Y bueno, eso tiene que ver incluso con estos planteamientos que hacía Rigoberto, ¿no? Por ejemplo, para poder tener como ciertos niveles de vida o reducir la pobreza energética, necesariamente vamos a seguir un camino de mucho consumo o un camino de muchas emisiones. Bueno, pues precisamente las renovables tal vez nos ayuden a reducir ese papel de las muchas emisiones, ¿no? Se habla en la literatura de la posibilidad de que haya como un desacoplamiento, ¿no? Un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la generación de emisiones, que bueno, no lo quiero llevar a la visión extrema que comentaba Rigoberto de inmaterializar, o no sé cómo mencionaba la economía, porque tampoco estoy de acuerdo con ello, pero me parece que sí las renovables pues dan como una oportunidad pues digamos, a dar acceso, digamos, a ciertos servicios o a ciertos derechos que no se tendrían que negar a la población que está en ciertas situaciones críticas y que con las renovables, bueno, se puede hacer como de una manera diferente, ¿no? Atendiendo también las otras preocupaciones que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que las renovables sí tienen un papel muy importante y también yo lo relacionaría incluso con las posibilidades que mencionaba hace un momento de que pues algunos proyectos se puedan desarrollar a niveles más pequeños, en escalas locales o comunitarias, porque bueno, precisamente pues los proyectos, por ejemplo, fotovoltaicos más pequeños de este tipo de escalas, bueno, pues nos podrían ayudar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría comentar. Gracias. También el doctor Ángel, si quiere comentar. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, ya está terminando el seminario. Entre las presentaciones y los comentarios de los participantes, pues creo que ya se ha alimentado muy bien el seminario. Entonces, bueno, yo quisiera, tomando en cuenta el tiempo, solamente 2, 3 puntos. En efecto, se ha visto la importancia de partir de los servicios, por las razones que se han dado. Yo vería otra, es que efectivamente lo que interesa es los servicios, por ejemplo, que reciben las familias o los hogares, que pueden ser iluminación, que pueden ser eh, servicios para la cocina, que pueden ser eh, diferentes opciones. Y por cierto, efectivamente, el que esté cubierto 100% de los hogares casi, pues hay muchas diferencias entre tener un foquito a la entrada de la casa y toda una serie de equipos y de instalaciones en hogares de diferentes niveles de ingreso, ¿no? Eso creo que ya está bastante claro, aunque bueno, pues la publicidad es lo que más se dice es que la CFE ha cubierto, ¿no? Casi 100% del abastecimiento eléctrico en este país, ¿no? Pero efectivamente hay que ver las diferencias, sobre todo relacionado con los equipos y con la infraestructura. Y decía también que me parece importante partir de esto, de los servicios, porque esos servicios se pueden cubrir de diferentes maneras. La iluminación puede venir
de la central eléctrica que tenemos aquí al lado en Tula, que tiene que ver con generación con combustóleo y afectando la calidad del aire, etcétera, etcétera. Es decir, ese servicio eléctrico que recibimos puede ser cubierto también con energías renovables, como se ha dicho, o con electricidad que llega de pronto generada con energía nuclear o con el gas natural, etcétera, ¿no? O sea, si lo importante es cubrir esos servicios, la demanda de los servicios, creo que es muy importante ver que hay diferentes opciones y eso tiene que ver con este tema de la transición energética, ¿no? Un punto también, creo que esto se relaciona también con algo que me parece que podría dársele más importancia, el tema de la infraestructura. Eh, eh, pues sí, la cobertura de los servicios pues tiene que ver con que lleguen energéticos, es decir, que llegue el gas de cierta manera a la ciudad, que llegue la electricidad con unas líneas de transmisión y distribución. También por eso tiene que ver, digamos, la parte física, ¿no? Tiene que ver con energéticos y tiene que ver con infraestructura. Eh, una infraestructura que hay diferentes opciones. China, por ejemplo, está modernizando muchísimo esto de sacar de la pobreza a una población importante, tiene que ver también con que muchos han ido a las ciudades y están buscando que esas ciudades tengan una infraestructura energética muy nueva, infraestructura inteligente, smart grids, lo que sea, ¿no? Entonces, creo yo y nada más para tocar dos puntos muy rápidamente, porque repito, es que ya el tiempo ya se ha agotado. Tomando en cuenta que todavía yo recuerdo que se hablaba de estudios regionales y urbanos y regionales, no sé si todavía se utiliza ese término, pero digamos, en lo regional, pues tiene que ver mucho con simplemente tomando las renovables, pero también las fósiles. Bueno, pues en ciertas zonas se produce petróleo, en ciertas zonas hay carbón, en ciertas zonas hay gas natural. Eso tiene que ver con temas de regionalización. Y las renovables, pues tienen que ver también con que en ciertas zonas hay recursos, con ciertas zonas hay. Y creo yo que el tema de la territorialización, pues tiene que ver también con no dejar de lado este tema de la regionalización, que tiene que ver con toda forma de energía, ¿no? Y el tema de las ciudades, pues precisamente se está orientando mucho los análisis, sobre todo relacionados con el cambio climático, como ver a las ciudades agentes importantes de la mitigación. ¿Por qué? Porque las ciudades concentran una parte muy importante de la oferta energética, no de la producción, de la oferta energética, o sea, lo que llega a las ciudades y lo que se consume en las ciudades, cada vez más, y países desarrollados, emergentes, etcétera, que por cierto habría que hacer esa diferencia, ¿no? India, China, eh, y entonces no solamente concentra una parte importante de la oferta energética, sino también de la demanda energética. Y ahí es donde se pueden ver en las ciudades muchas opciones de mitigación, pues que tienen que ver precisamente con esa demanda, con ese consumo de movilidad, incluso de productos de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues muy rápidamente estos puntos y agradecer y felicitar por este seminario muy interesante, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiere? No. Bueno, muchas gracias por los comentarios y yo les agradezco tanto a los ponentes como a los comentaristas los importantes aportes que han hecho al desarrollo de este tema. Yo quería, para terminar, aportar también algo desde los estudios urbanos y de vivienda. Es evidente que los que hemos trabajado el tema de la vivienda, cuando hablamos de los servicios, hemos puesto énfasis en el tema del agua y el drenaje,
pero hemos dejado mucho de lado el tema de la energía, el tema de la electricidad. Hemos dado por sentado de que la mayoría de las familias tienen acceso a la electricidad, porque sí, como se dijo acá, ha crecido mucho el acceso a la electricidad. Pero lo que no hemos visto es las limitaciones que tienen, ya con un análisis fino como el que presentó Rigoberto, uno ve cuáles son las diferencias que se dan por grupos y subgrupos de la sociedad. Entonces me parece que ya no podemos hablar de política de vivienda sin incorporar el tema de la energía, y creo que todos estos avances, como los que ha presentado Rigoberto, tienen un efecto muy importante en el desarrollo de una política de vivienda donde se ponen énfasis en temas importantes como esto de los servicios de energía. Entonces, me parece que la incorporación del tema de la energía a los estudios de la política de vivienda y de la política urbana, creo que amplía el análisis y las recomendaciones de política que uno puede hacer como estudioso de estos temas. Entonces, bueno, para terminar el seminario, quería yo recordar que hemos hecho hemos presentado aquí varios temas, diferentes temas, poniendo énfasis en la cuestión de las desigualdades territoriales. Y así hemos visto varios diferentes temas, y ahora de la energía, poniendo énfasis en el tema de las desigualdades territoriales. El próximo fin de mes de junio, el tema que vamos a presentar es el tema del cambio climático, que como ya se ha avanzado aquí, algunas cosas como dijo Mónica, como se dijeron aquí, es un tema vinculado al tema de la energía, pero es un tema que necesita mucho más desarrollo, y estamos preparando un análisis de diferentes tipos de contenido para desarrollar el tema del cambio climático y las desigualdades territoriales. Entonces, también les quería recordar que todas estas presentaciones de diferentes temas vinculados a las desigualdades territoriales los hemos presentado en el sitio, que ahora tenemos un sitio especial para nuestro seminario, y allí van apareciendo los diferentes temas vinculados al tema central de este seminario. Entonces, bueno, esperamos también poder hacer una síntesis de esta presentación y ver un poco cómo vinculamos esta presentación de esta temática con las presentaciones anteriores de otros temas que tienen que ver con el eje de desigualdades territoriales. Entonces, bueno, espero que volverlos a ver dentro de un mes con el tema de desigualdades, con el tema de cambio climático vinculado al tema de hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.